Sí, bienvenidos hermanos, vamos a pasar al tema de esta mañana. Sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios que podemos alabar su nombre con libertad, después de estar en su presencia, hermanos. Pero vamos a preparar el corazón, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que ministre nuestras vidas, nuestras mentes, ¿verdad? Y podamos entender lo que Él tiene preparado para nosotros, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Padre, te damos gracias primeramente, Señor, por la libertad de tu Espíritu, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, Señor. Hoy queremos recibir, Señor, el alimento adecuado, los pastos verdes que tienes preparados para nosotros. Te pedimos que nos hables conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Porque tu palabra, Señor, siempre hace lo que tú quieres en nuestras vidas y has prometido, Señor, que no volverá a ti vacía, Señor. Y el día de hoy, Señor, que se cumpla tu palabra en nosotros. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes se llama "Porque no me avergüenzo del Evangelio", y vamos a estar viendo qué es lo que significa, quién escribió esta carta, a quién se le escribió, y cómo podemos nosotros como hijos de Dios, como iglesia, reconocer en qué consiste el Evangelio, cómo vivirlo, y también para poder predicarlo, hermanos. La iglesia necesita saber qué es el Evangelio, en qué consiste. Y querido amigo que nos acompañes, tú también necesitas saber qué es el Evangelio, para que tú puedas conocer quién es Jesús, qué es lo que hizo por ti, a dónde está en estos momentos Cristo, y Él pueda darte vida nueva. Si traes tu Biblia y estás acostumbrado a anotar los textos, pues estarán pasando en la pantalla. Y acompáñame a la epístola a los Romanos, capítulo 1. Voy a leer versículo 3 y 15. Dice: "Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma". ¿Quién escribe estas palabras? ¿Quién es el autor de esta epístola, hermanos? Bueno, el autor se identifica como, en el capítulo 1, versículo 1, como el apóstol Pablo. Yo creo que todos conocemos quién fue este varón de Dios. Él fue el autor, ¿verdad? Bueno, fue un instrumento en las manos de Dios. El autor es Dios, Espíritu Santo, pero que inspiró a Pablo a escribir esta carta, ¿sí? Y acompañado de su escritor literal. Si tú te vas al final de la carta, en el capítulo 16, en el versículo 22, el escritor literal de la carta fue el hermano Tercio, colaborador del apóstol Pablo, ¿sí? ¿Cuándo sucedió, hermanos? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuál es la fecha aproximada? Bueno, a finales del tercer viaje misionero de Pablo, con la ayuda de Tercio, se escribe esta carta a la iglesia en Roma. En este tiempo, Pablo, estando en Corinto, hospedado en la casa de otro colaborador, el hermano Gallo, ¿sí?, escribe desde ahí esta carta entre la primavera del año 57 o 58. Es una fecha aproximada donde Pablo escribe esta carta a los hermanos que están en Roma. Pablo se proponía, hermanos, ir a España para anunciar el Evangelio y de paso visitar a los hermanos que estaban en Roma, ¿verdad? Se entiende por la historia, se entiende por los grandes eruditos que la iglesia de Roma fue establecida por algunos de los convertidos
quizá de Macedonia, donde Pablo predicaba, o de Asia, o por judíos prosélitos convertidos en el día del Pentecostés. Si tú lo lees ahí en Hechos 2, capítulo 2, el Espíritu Santo vino sobre aquella gran mar de gente, donde había de todas las naciones bajo del cielo, dice la Escritura. Entonces se comprende que de ahí hubo judíos o hermanos convertidos que habitaban en Roma y ahí se convirtieron y es establecida esa iglesia. Entonces Pablo dice que él estaba pronto, estaba dispuesto a anunciar, tenía en su corazón, y teniendo esto en mente y en espíritu, Pablo se propone ir a Roma. Y dice, así que en cuanto a mí, dice, pronto, dice, estoy dispuesto a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo se sentía deudor porque tenía algo en su corazón muy importante. Nosotros también que conocemos el evangelio y que tenemos el evangelio, tenemos que sentirnos deudores para con las almas allá afuera. Tú y yo no nos podemos quedar algo tan importante, la perla de gran precio, y las personas de allá afuera se estén perdiendo. No podemos. Entonces Pablo sentía esa deuda. Dice que él, a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos, soy deudor. Por eso estoy pronto para anunciarles el evangelio de Dios. Pero necesitamos conocerlo. Necesitamos saber qué es el evangelio. Aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, aún cuando ya tengas 5, 10, 15 años de convertido, tú necesitas saber y conocer y vivir el evangelio. Porque cuando tú a lo mejor le faltas a Dios, le fallas a Dios o caes en algún pecado, tú necesitas recordar el evangelio. Cuando quizá a lo mejor tú no vives la vida que te gustaría vivir, la vida que quisieras ser como cristiano, tú necesitas recordar el evangelio, vivir el evangelio y pedirle la gracia a Dios para que ese evangelio sea cada vez más evidente en tu vida. Porque cuando tú conoces el evangelio y sabes lo que Cristo ha hecho por ti y sabes lo que significa en tu vida y en qué consiste, tú te vas a asemejar cada día más a Cristo. Porque el evangelio produce en la vida del cristiano gratitud. No es el mero mandamiento de decir, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. No, sino yo entiendo que Cristo amó a la iglesia porque se entregó a sí mismo por ella. Entonces, por cuanto Cristo se entregó por la iglesia y se entregó por mí, yo estoy agradecido y ese evangelio me lleva a amar en gratitud a mi esposa. Respetar a mi esposo en gratitud porque yo conozco el evangelio. Vivir en santidad porque Cristo se entregó por mí. Y eso es lo que la iglesia debe de tener en su corazón. Cada día, todos los días. Entonces Pablo estaba pronto para anunciar ese evangelio a aquellas personas que estaban en Roma. Le iba a anunciar a la iglesia, a los hermanos. Y nos lo anuncia el día de hoy su palabra. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. No tenemos por qué avergonzarnos del evangelio. No tenemos por qué sentirnos intimidados por conocer a Cristo delante de las personas. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. No hay distinción para Dios. La condición es creer, confiar. Y cuando tú crees en las palabras de Cristo, te arrepientes, cambias tu vida y confías en Jesús. Es un poder de Dios, no es poder de los hombres. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es un poder ilimitado tan grande, no terrenal, sino de Dios, para salvación. Viendo a las personas perdidas, hundidas, muertas en pecado, como la visión que tuvo el profeta Ezequiel,
Dice la Escritura que Jehová le dijo: profetiza, hijo de hombre, sobre esos huesos muertos y secos, sin vida. Así está la gente hoy. Así estábamos tú y yo en el mundo, muertos en delitos y pecados. Pero el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, cuando te hablaron el Evangelio, cuando te predicaron el Evangelio, tú despertaste. Bueno, es un poder de Dios. Pero dice Pablo que cuando él tenía eso en su corazón, anunciar el Evangelio, él no se avergonzaba. Avergonzarse significa tener o sentir vergüenza, tener miedo, tener temor a equivocarse o de cumplir las expectativas. Se asocia con el corazón apocado o la timidez. Pero eso no debe de ser en la vida del cristiano. No debe ser en la vida de la iglesia. A la iglesia Dios le ha dado la autoridad de predicar el Evangelio, porque es un poder dado por Dios. Si tú, como dice Pablo, dispuesto estoy a anunciar el Evangelio. Lo contrario por ejemplo, si tú te da vergüenza anunciar a Cristo, compartir tu fe, tienes miedo de anunciar las buenas nuevas, pues ese temor, si te domina y te controla, te va a llevar a la cobardía. Y la cobardía es un pecado. Es un pecado. Lo contrario a la cobardía sería la valentía. Y Pablo le dice de la siguiente manera a su hijo Timoteo, y a nosotros también, como recordatorio, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, de miedo, de timidez, de vergüenza. ¿A qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Cómo lo van a ver? Que yo ya no soy el mismo, que yo no voy a cambiar, que por miedo hice esto otro, que por miedo le di paso a las cosas que en determinado momento antes hacía, porque no quise quedar mal con mi familiar, con mi papá, con mi mamá, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, por miedo. No, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ese poder que procede de Dios, esa gracia para poder hablarle a la gente, para compartir tu testimonio, para compartir tu conversión con los demás. Pero si tú te has avergonzado del Evangelio y si tú has dado paso al pecado por vergüenza, la Escritura te llama cobarde y eso es un pecado. Te tienes que arrepentir. Humillado venir delante de Dios: Señor, te negué delante de la gente de Dios. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, hermanos. Nos ha dado espíritu de poder, nos ha dado espíritu de amor, espíritu de dominio propio, sobriedad. Eso es lo que nos ha dado Dios y en eso debemos de enfocarnos. Y si tú te sientes necesitado de poder, de amor, de dominio propio, dice la Escritura en Santiago 1 que aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Porque Él da a todos abundantemente y sin reproche. Quizá a lo mejor te da vergüenza o tienes algo de miedo compartir el Evangelio en las plazas, o no tomas esa disposición de ir a compartir en el peatonal, o ir a compartir a un hospital, o ir a compartir a diferentes áreas, porque sientes ese miedo, no te sientes capaz. Bueno, Señor, dice tu palabra que tú me has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, no permitas que el espíritu de cobardía se apropie de mí, sino dame la gracia, Dios, porque hay almas allá afuera que se están perdiendo y que un día tú me vas a demandar. Tú me la vas a demandar. Sí, un día Dios nos lo va a demandar. Nos va a pedir cuentas. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice Pablo a su hijo, un pastor joven, era un pastor joven que se estaba amedrentando ante la situación difícil que estaba viviendo. Si este hombre Timoteo, que estuvo con los viajes misioneros de Pablo, que vio tantos milagros y señales con el apóstol Pablo y fue testigo ocular de esas cosas, cuando Pablo le dijo a la muchacha con espíritu de adivinación: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, Timoteo fue testigo de eso. Y la iglesia primitiva en aquel entonces en Éfeso estaba sufriendo persecución. Estaban siendo muertos los cristianos, estaban sufriendo terriblemente.
Y él tenía una grande responsabilidad delante de Dios. Y era normal que sintiera miedo, que quizá quisiera huir. Por eso Pablo le recuerda y le dice: hijo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No te acobardes. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. O sea, es un poder dado por Dios que cuando tú estés predicando el Evangelio y se te venga encima la gente, Dios te va a dar el poder y la gracia para poder resistir eso. ¿Por qué? La verdad les va a ofender. A nadie le gusta que le digan: oye, eres un pecador y un mentiroso, te vas a perder, te vas a ir al infierno. Oye, eres un hipócrita. A nadie le gusta eso. La verdad ofende. Y muchos por eso no les gusta escuchar el Evangelio, o muchos ya no les gusta reunirse aquí. ¿Por qué? Porque la verdad penetra en el corazón. Pero 1000 veces preferible que se enojen y que se conviertan, a que le apapache su pecado y se pierdan. Y por eso Pablo le decía a Timoteo: no te avergüences, no tengas vergüenza del Evangelio, ni del Señor, ni de mí, dice, preso suyo. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. Era su segunda epístola. Había salido de la cárcel, sí. Después escribió la primera epístola a Timoteo. Posteriormente sale de la cárcel, lo vuelven a apresar, escribe la segunda carta y le escribe esto al pastor Timoteo: no te avergüences. Hay al menos 3 evidencias en las cuales podemos avergonzarnos del Evangelio. Si nos identificamos con ellas, seamos sinceros delante de Dios y arrepintámonos. Número 1, cuando no predico ni comparto mi fe en Jesús con otras personas. Quizá porque estás muy ocupado, quizá porque el trabajo te absorbe, quizá porque en determinado momento tienes una idea equivocada de qué es el Evangelio, quizá porque a lo mejor piensas que eso es para el pastor nada más. No, es responsabilidad de los discípulos, de los seguidores de Cristo, de los siervos, de los pastores, los ministros, evangelistas, los discípulos. Es una primera característica de avergonzarse del Evangelio: cuando no predicas ni compartes tu fe con las demás personas. A veces es difícil compartir con gente que en determinado momento ya estás acostumbrado a ver cada día. Pero, por ejemplo, puedes tener la oportunidad de que ellos mencionen a Dios o mencionen cosas de bendición o mencionen otras situaciones, y ahí es donde puedes meter tú a Jesús, donde ahí puedes meter el Evangelio, donde puedes hablar acerca del pecado, donde puedes hablar acerca de la Biblia y compartir tu fe. También haciendo bien tu trabajo, dando testimonio con tu vida. Es una característica cuando no compartes la fe, es que te estás avergonzando del Evangelio. Número 2, cuando estás más preocupado por no ofender a las personas. Es que ¿qué va a decir mi papá? Es que ¿qué va a decir mi jefe? Es que ¿qué va a decir mi compañero? ¿Qué va a decir mi hermano si le reprendo? Estamos tan preocupados a veces por eso. Esos no son frutos del Evangelio, son frutos de un espíritu de cobardía. Y número 3, cuando queremos hacer el Evangelio más atractivo, ¿qué sucede? Rebajamos el Evangelio y predicamos una gracia barata. Y eso no es bíblico. No es bíblico. ¿Cuántas iglesias hoy en la actualidad tienden a hacer shows? No son predicaciones, son shows, son circos. Hay pastores vestidos de superhéroes. Hay obras teatrales o danzas donde las mujeres salen casi semidesnudas. Eso no es el Evangelio. O la gente se revuelca, dan vueltas, se ríen a carcajadas, y el agua bendita, la escoba bendita, el trapo bendito, infinidad. Solamente tocan tus emociones. No, el Evangelio te confronta. El verdadero Evangelio predicado por Cristo y los apóstoles te confronta tu pecado. Saca a la luz lo que está en tu corazón.
Ese es el verdadero evangelio. Y dice Pablo que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Imagínate estas palabras. A lo mejor Timoteo pensaría recibir otras palabras de ánimo y de aliento, pero no. Más adelante le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple, dice, tu ministerio. Esas palabras también son para ti y para mí. Cristo nos ha llamado a anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio. Entonces, estas evidencias, 3 evidencias, y hay más, muchas, quise encerrar estas nada más. Espero que no esté en ninguno de nosotros. Pero si nos hemos identificado con estos, vayamos a Dios en arrepentimiento y fe y le digamos, Señor, tu palabra dice que no me avergüence de ti, ni de tu palabra, ni de tu evangelio. Dame el poder para lograrlo, Señor. Yo no puedo. Y Señor, si tu corazón es sincero, te lo va a dar. Te lo va a dar. Pero, hermanos, es importante entender qué es el evangelio. La iglesia debe de saber y conocer qué es el evangelio para poder anunciarlo. ¿Qué es el evangelio? Muchos pueden a lo mejor llegar a pensar que el evangelio se te viene a la mente los 4 primeros evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A lo mejor piensas que es un libro, ¿verdad? Muchos se le vienen a la cabeza salvación, perdón de pecados. Muchas de las veces se te viene a la mente otras cosas. Vamos a ver qué significa la palabra evangelio. Está compuesta por la palabra griega evangelión. Evangelión. Se compone de 2 términos. ¿Qué significa bueno? Y angelion, ¿qué significa mensaje, noticia, o el que lleva el mensaje? La palabra compuesta, evangelio, cuando tú la escuches, inmediatamente se te debe de venir a la mente las buenas nuevas o la buena noticia. Son las buenas noticias. ¿De parte de quién? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? En un mundo oscuro, en un mundo caído, en un mundo muerto en pecado, el Dios que hizo los cielos y la tierra, por cuanto es espíritu y nadie lo ha visto jamás, tuvo que tomar forma de hombre para venir a morir como un ladrón, como un malhechor, por nuestros pecados, en una cruz horrenda. Pero no solamente se quedó en la cruz, sino Él resucitó para tu justificación. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Esas buenas noticias son más o menos como... ¿Cómo te caería una buena noticia? Por ejemplo, vas al doctor y el doctor te manda a hacer estudios y tu hígado, tu intestino, tu cerebro, tu corazón, te diagnostican un cáncer. Esa noticia para ti te impactaría. Esa noticia traería tristeza a tu vida, preocupación. ¿Qué voy a hacer? Pero el doctor te daría el tratamiento, te diría qué hacer y te daría los pasos a seguir. Y tú te sometes a ese tratamiento y te sometes a esas medicinas y haces paso a paso lo que el doctor te está diciendo. Y pasan los meses, quizá 1 año, 2 años, y después el doctor te vuelve a hacer un estudio profundo y te llama a su consultorio y te dice: Señor, le tengo buenas noticias. Y cuando tú escuchas eso, a ti se te alegra el corazón. Tú despiertas de una manera que quieres escuchar esas buenas noticias. Y tú le preguntas al doctor: ¿cuáles son, doctor?
el cáncer ha desaparecido. Y tú en ese momento no lo puedes creer. En ese momento tú lloras de alegría quizá. Y dices, gracias a Dios. ¿Verdad que nos caería una buena noticia así? ¿A quién no le alegraría esa buena noticia? Bueno, Dios tiene esa buena noticia para ti, para mí y para los pecadores. El pecado, el cáncer del alma, está destruyendo a los hombres el día de hoy. Los está llevando camino al infierno. Los tiene muertos espiritualmente. Pero hay buenas noticias. Buenas noticias. Entonces podemos entender que el Evangelio, queridos hermanos, es el glorioso mensaje de salvación que Dios ofrece a los pecadores. A los pecadores. Porque si tú te das cuenta, hay personas que no se sienten ni se creen pecadores. Ellos se creen personas buenas. Pero Dios ha venido a salvar, no a justos, sino a ¿qué? A pecadores. No ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y este evangelio son las buenas noticias, es el glorioso mensaje de salvación que Dios ofrece a los pecadores. Por eso Pablo escribe que es poder de Dios para salvación. Son aquellas buenas noticias de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por los pecados de toda la humanidad. Y Él anunció los eternos beneficios, o sea, la vida eterna, allá en los cielos, y estando aquí, su Espíritu en nosotros, en todos aquellos que creen en Él. El favor de Dios y el anuncio de los eternos beneficios que recibimos por la gracia de Dios cuando confiamos en Él. Ese es el Evangelio, es el glorioso mensaje de Dios que Cristo Jesús vino a anunciar a esta tierra hace más de 2000 años. Bueno, pero dentro de ese evangelio se presupone o da por sentado que detrás de esa buena noticia hay una terrible noticia. Y es la que los pecadores deben de saber y meditar en sus vidas y razonar cómo está su condición delante de Dios. Y de entender que si ahorita mueren, ¿a dónde van a ir? Porque hay un fuego, hay un infierno, hay un lugar de condenación. Así como hay misericordia, así como hay bondad, así como hay favor de Dios, así como hay un cielo, hay una vida nueva, hay una vida eterna, así también hay un cielo, hay un fuego, hay una condenación eterna, también lo hay. Detrás del evangelio, de la buena noticia, se presupone una terrible noticia. ¿Cuál es la terrible noticia? De que somos pecadores. Somos pecadores. La humanidad, el hombre ha ofendido a un Dios santo. Ha dañado a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios bueno. Un Dios de ira. Un Dios soberano. Lo ha dañado con sus pecados. Esa es la terrible noticia, que somos pecadores. No nos llaman pecadores porque pecamos. No. Pecamos porque somos pecadores. Y así está el hombre hoy. Viviendo en sus prácticas, en su pecado, en el mundo, amando al mundo. Y esa es la terrible noticia. Y cada día que pasa y que practica el pecado, ofende a Dios. Ofende a su prójimo, ofende a su esposa, a su esposo, a su jefe de trabajo, a su compañero de trabajo, a la sociedad. Maldice. Y esto es a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios bueno. Y que su justicia divina clama por ser ejecutada. Clama por ser ejecutada. Queridos hermanos, como iglesia debemos de saber esto también, para poder anunciar el evangelio como debe ser. Sí,
Voy a predicar el evangelio, pero le voy a también hablar de la terrible noticia. Oye, amigo, tú has ofendido a Dios. Oye, mira, yo estaba como tú ofendiendo a Dios cada día. Yo vivía así. Y un día Dios me hizo ver que yo me iba a perder y me iba a ir al infierno. Y que si yo no me arrepentía, yo iba a pagar el precio de mis pecados. ¿Y cuál es el precio de los pecados? Romanos 6:23 dice, la paga por el pecado que nosotros merecemos es la muerte. Y si los impíos y los pecadores no se quieren arrepentir, esa deuda va aumentando y eso se convierte en una deuda impagable. Una deuda eterna que nunca podremos pagar hasta que sea ejecutada la justicia divina con mandar a los pecadores y a los impíos al infierno por haber pecado en contra de Dios, por haber dado paso al pecado. Aún un cristiano puede caer en pecado. Aún un cristiano puede ser arrastrado por sus concupiscencias, por sus deleites. Y si no se arrepiente y quiere ahí parafrasear y quiere ahí jugarle al cristiano, al religioso y aparentar unas cosas que no son, si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Por eso se le dice a las personas, sean transparentes en sus vidas. Porque para Dios no hay acepción de personas. Tú no puedes engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. La paga del pecado es la muerte. Por eso luego ya no quieren orar. Por eso ya no quieren asistir. Por eso ya no quieren que se les pregunte cómo está su vida. Por eso se alejan. ¿Por qué? Porque el pecado les culpa y se apartan. En vez de venir arrepentidos delante de Dios. En vez de dejar que se les ministre para que se les pueda ayudar. No, se apartan. Pero tarde que temprano aquel que se dice ser cristiano, todo saldrá a la luz porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo saldrá a la luz. Hasta lo más escondido de que tú has hecho va a salir a la luz. A Dios no lo puedes engañar. No lo puedes engañar. Si el cristiano no se quiere arrepentir, también la paga será la muerte espiritual y terriblemente se perderá si no se arrepiente. Por eso Juan, el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 1 y capítulo 2, habla, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano puede llegar a caer en pecado. Puede llegar a pecar en contra de Dios. Pero si es humilde y se arrepiente, va a Dios y le pide perdón, Dios lo levanta. En el capítulo 2, versículo 1 dice que si alguno hubiere pecado, cosa extraña en su vida. Ahora quizá hermano, te preguntas, bueno, a lo mejor no será un pecado escandaloso. ¿Sí? A lo mejor no vas a ver en fornicación o en adulterio o en borrachera. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque eso inicia en el corazón. Pero ¿qué de la queja? ¿Qué del chisme? ¿Qué de los malos deseos? ¿Qué de la inmundicia? ¿Qué de la inmoralidad? ¿Qué de ocupar tu tiempo más en las redes sociales que en el estudio de la Escritura? ¿Qué de poner a Dios primero? ¿Qué de poner a Dios en segundo lugar y tu trabajo primero? Si tú lees ese primer capítulo de Juan, nos anuncia el Evangelio. Dice, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Acercarte cada vez más a Dios. Para que Él alumbre lo que hay en tu corazón, lo más recóndito que está en tu corazón. Y lo alumbre y Dios te diga, mira, ahí. Y Dios es tan bueno y es un Padre lleno de amor que te apunta a dónde debes de corregir.
Ese es el gran beneficio y las grandes bondades del Evangelio, hermanos, que también es para nosotros. Cuando el diablo quiere tentarte, cuando el diablo quiere venir a amenazarte, cuando el diablo quiere hacerte dudar de tu posición en Cristo, predícale el Evangelio, predícate el Evangelio. A ver, y eso te va a servir, Efesios 1, 2 y 3 te va a servir para darte cuenta dónde está tu posición en Cristo. Y el capítulo 4, 5 y 6 te va a llevar a la práctica, que es lo que Dios te pide. Efesios 1, 2 y 3 te va a dar tu posición en Cristo. Si tú te das cuenta, esas epístolas, esos capítulos empiezan en Cristo, en Él, en el Señor. ¿Dónde estás tú ahorita? En Cristo, hermano. En Cristo. Estás en Jesús. Y el diablo quiere venir a dudarte y hacerte tropezar. No. Yo creí en el Evangelio y yo estoy en Cristo, que me ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Sí? Yo he sentado con Cristo. Pero estando en esta tierra tengo que conformar mi posición en Cristo, que es perfecta, con mi práctica. Mi práctica en esta vida, que es, Dios te habilita, capítulo 4, 5 y 6. Y el Evangelio da todas esas grandes bendiciones. Bueno, ¿en qué consiste el Evangelio? Que a pesar de que somos pecadores, que merecemos la muerte y la condenación por haber pecado contra Dios y su ley, Dios nos da la oportunidad del perdón para ser salvos. No porque nosotros lo merezcamos. No porque Dios haya visto algo bueno en ti. No. Sino por lo que Él es. Él es rico en misericordia, amplio en perdonar. Y el Evangelio, para creerlo y vivirlo, consiste en cumplir las condiciones que Él nos demanda. Consiste en cumplir las condiciones que Él nos manda. Si hablamos de vida eterna, en eso también consiste el Evangelio. Si hablamos de perdón de pecados y salvación, consiste también el Evangelio. Pero para yo poder tener vida eterna y obtener el perdón de mis pecados y ser salvo, tengo que cumplir con las condiciones que Dios está pidiendo en su palabra. Porque Él es rico en misericordia, que es venir a Él en arrepentimiento, confesando tus pecados y poniendo toda tu confianza en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Eso es, sí. Si tú realmente quieres el perdón de tus pecados, el primer paso para tu vida es arrepentirte, cambiar tu vida en una manera sencilla. Vas hacia el sur practicando el pecado. Ahora, arrepentimiento significaría volverte hacia el norte, obedeciendo a Dios. Si antes practicabas la mentira hacia el sur, ahora te vas a volver hacia el norte y vas a hablar verdad. Si antes fornicabas hacia el sur y practicabas toda inmoralidad, adulterio de corazón, fornicación, relaciones ilícitas, inmoralidad, pornografía, masturbación, hacia el sur, hacia el camino de muerte, y su espíritu te dice, hey, arrepiéntete, vuélvete. Primera condición, bueno, te vuelves hacia el norte, hacia Dios, dejando esas prácticas, pidiéndole perdón a Dios, rogándole y clamándole que tenga misericordia de ti. Arrepentimiento. Y fe, confianza en aquel que pagó el precio de los pecados por nosotros.
Si Cristo no hubiese venido, tú y yo somos insalvables, porque la ley no podría salvar ni justificar. La ley demanda, la ley exige, pero no te habilita. La gracia sí. La gracia aunque te pide, la gracia aunque te manda, pero te habilita. Te da la capacidad para poder guardar los mandamientos de Dios y al final te premia. Eso es lo que hace Cristo en nosotros. La ley solamente te condena. Y la ley condena a aquellos que viven en sus pecados, porque la ley dice, la paga del pecado es la muerte. Pero si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe y te arrepientes, confiesas tus pecados y confías en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú puedes obtener la salvación y el perdón de tus pecados y ser una nueva persona. En eso consiste el Evangelio. En eso consiste el Evangelio. Cristo Jesús redimió, compró. Nadie sobre la tierra podría haber pagado el precio. ¿Qué es lo que hace Dios hoy? Bueno, Dios salva gratuitamente a los pecadores de la condenación eterna por el sacrificio de su Hijo a todos aquellos que creen en Él. Que creen en Él. No es porque Dios haya visto algo bueno en ti o en mí o en cualquier persona, no, es que porque tú confiaste en su Hijo Jesucristo, en su justicia, tú eres justo. Grande es nuestro amado Señor Jesús. ¿Qué es lo que manda nuestro Dios el Padre? Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia, ¿sí? Él quiso enviar a su Hijo por nosotros porque sabía que nos íbamos a perder, ¿sí? También sabe que hay un enemigo de nuestras almas y que nos arrastra con nuestras concupiscencias también y que tiene presos a los hombres. Pero Dios, que es compasivo y misericordioso, envió a su Hijo y no solamente lo resucitó para nuestra justificación y no solamente no nos dejó solos, envió a su Espíritu para poder vencer al pecado, para poder vencer al mundo, para poder vencer el poder de Satanás. Pero Dios dice que ha pasado por altos los tiempos de esta ignorancia. Ahora, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, China, Rusia, Europa, África, América, Brasil, Estados Unidos, en todo lugar, que se arrepientan, que cambien sus vidas, que dejen sus pecados, que se arrepientan. Es un mandamiento, no es una opción. Ah, Señor, mañana me arrepiento. Nadie te garantiza que mañana vas a vivir. Quizá a lo mejor al rato en la noche, cuando estés durmiendo, te ahogas con tu saliva y te mueres. Hoy es día de salvación. Hoy es día de arrepentimiento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como la provocación en el desierto. No lo endurezcas. Y esa palabra está 3 veces. Si tú la buscas en Éxodo 17, la buscas en el Salmo 95 y la buscas en Hebreos 4, el autor de Hebreos hace alusión a la rebeldía que hizo Israel. Y el profeta David, el rey David, amonesta al pueblo recordándoles qué fueron lo que hicieron sus padres. Se rebelaron contra Dios. Me provocaron a ira, dice. Me tentaron. Por eso escrito está, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación en el desierto, donde me tentaron. Vieron mis obras 40 años, y dije en mi corazón, en mi ira dije, no entraré en mi reposo. Si oyes la voz de Dios el día de hoy, endureces tu corazón y no te arrepientes, Dios ha dicho, juro en mi ira, que no entrarás en mi reposo. ¿Quién es su reposo? ¿Quién es nuestro reposo? Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador.
Es un mandamiento, no una opción. Es la condición, la primera condición que Dios pide para que el hombre pueda ser salvo. En el arrepentimiento Dios lo hace responsable al hombre. Posteriormente, la fe. Cuando dejas de confiar en ti mismo, pones tu confianza en aquel que dio su vida por ti. Dios lo hace y consiste porque Él es rico en misericordia. Efesios 2:4 dice la Escritura. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, con su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nosotros ya no merecíamos nada. Ya estábamos muertos. Ya Dios podría habernos dejado así. Estamos muertos ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Tú quieres tener vida, querido amigo? ¿Quieres tener vida, querido hermano? Esa vida abundante que Dios ofrece. Nos dio vida el Señor con Cristo Jesús, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahí está nuestra condición, hermanos. Ahí, en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Nuestro deber en esta tierra es obedecer sus mandamientos, guardar su palabra. Y ese mensaje fue el que Jesús predicó, hermanos, estando en esta tierra, al venir a esta tierra. Predicó las buenas nuevas del reino, el Evangelio, que es tan importante, del cual no debemos avergonzarnos. Atesorarlo, guardarlo y compartirlo. Marcos 1:14 dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, anunciando las buenas noticias del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. O sea, las profecías anunciadas por los profetas en el Antiguo Testamento se cumplieron hoy. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino eterno de Dios, el reino celestial de Dios, el reino espiritual de Dios se ha acercado. Se ha acercado ese reino. Y si usted te pones a meditar, hermano, y querido amigo, ese reino, al ser un reino, debe de tener un rey. ¿Sí o no? Debe de tener un rey. Así como el reino babilonio tuvo a Nabucodonosor. El reino de los persas y de los medos tuvo a Ciro. El reino griego o grecorromano tuvo a Alejandro Magno. El romano tuvo a César Augusto y Julio César. Este reino eterno y celestial tiene a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para que tú y yo podamos entrar a ese reino, arrepentidos y creed en el Evangelio. Esa es la segunda condición. ¿Quieres entrar en ese reino eterno y celestial y espiritual? Arrepiéntete, cambia tu vida y confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ese reino no va a terminar. Todos los reinos de esta tierra terminarán algún día. Porque son limitados, no son eternos. Pero el reino que Cristo vino a establecer, ese reino sí es un reino eterno y un reino celestial y un reino espiritual. Y el Dios a anunciarlo, el Dios hecho carne al anunciarlo, quiere que seamos parte de su reino. Quiere que seamos siervos en su reino. Quiere que seamos súbditos de su reino.
¿Cuál es la condición? Arrepentidos y confiar en las buenas noticias. Así es el orden. Mateo 21:32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Juan era un hombre de Dios, hermanos. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, les dijo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los helenistas de aquellos entonces, que se creían justos, que cuestionaban a Jesús, que tentaban a Cristo, porque ellos veían que las rameras y los publicanos eran recibidos por Jesús, y decían, bueno, ¿quién es este? Si este fuera profeta, ¿por qué recibe a los pecadores? Bueno, Cristo vino a salvar a los pecadores. Pero le dice a aquellos religiosos, y vosotros, dice, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Sí? ¿Sabes lo que se le venía a la mente a los fariseos y a los religiosos de aquel entonces? Les dice Cristo, Juan vino en camino de justicia. ¿Qué hacía Juan? Llamaba a la gente al arrepentimiento, preparaba el camino. Y la gente venía confesando sus pecados y se bautizaba. Pero para un religioso, para un erudito, para un principal de la sinagoga que conocía la ley, que era del Sanedrín, que era un hombre ejemplar, que oraba en las esquinas de las casas y le decían, rabí, rabí. Para ellos no se iban a humillar, iban a ir a ver a Juan, confesando lo que hacían. Por eso Cristo les dijo, y vosotros viendo esto, dicen, no se quieren arrepentir. Y así está el hombre el día de hoy. Se cree justo, se cree bueno, ¿sí? Se cree una persona importante. No se quiere arrepentir, no quiere ser humilde, humillarse delante de Dios. Cuidado, hermanos, porque también hay orgullo religioso dentro de las iglesias. Porque tenemos a lo mejor un puesto, somos el predicador o el pastor o el de la alabanza, o somos diáconos o administradores. Y quizá a lo mejor ya estás bien enorgullecido y enaltecido y no te quieres humillar. No, hermanos. Por eso el Evangelio es tan importante para la iglesia y para las personas que están lejos. Que lo entendamos. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué consiste? ¿Para qué es? ¿Cómo lo podemos vivir? Es importantísimo. El hombre lejos de Dios está destituido, como lo dice Romanos 3:23. Está destituido de la gloria de Dios. Lejos, apartados. Pero Dios, que es rico en misericordia y por la gracia que nos es dada, Él nos puede justificar gratuitamente, como lo dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, su favor, gratuitamente. ¿Qué tienes que pagar por los pecados? No puedes pagar nada, ni darle un soborno a Dios, ni darle, no sé, tus bienes materiales, tu cuenta bancaria, aún ni tu propia vida sirve para pagar el precio de tus pecados. No, Dios lo quiso pagar por ti, porque es por gracia, aunque tú no lo merecías. Él quiere que lo creas y lo recibas. Y si tú no lo crees y no lo quieres recibir, eso sería una rebeldía deliberada y por eso la ira de Dios estará sobre tu cabeza. Y eso es lo que el hombre hace el día de hoy. Menospreciar la gracia de Dios, el evangelio de Cristo. ¿Y qué les pasará a esas personas? ¿Qué les va a suceder? La Escritura lo dice. Juan 3:18 dice la palabra. El que en Él cree, en Cristo, no es condenado. Porque ha confiado en el unigénito. Ha puesto su confianza en Él. Si tú has creído de corazón, hermano, tú no te preocupes. Tú sigue confiando, obedeciendo a tu Señor. Porque tú tienes una posición en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Y pide la gracia para que en la práctica, Efesios 4, 5 y 6, Dios te habilite para poder vivir como le agrada. Si tú has creído en Él, no eres condenado. Pero el que no cree, el que no se arrepiente, el que no obedece al llamado del Evangelio, ya es condenado. Ya está condenado. Reo de juicio eterno. Querido amigo, que tú escuchas esto, ¿no te pone a temblar esto? ¿No te pone a ver tu condición delante de Dios y dices, en cualquier momento puedo ser consumido por las llamas del infierno? Es algo extremadamente importantísimo para tu vida, que te pongas a reflexionar y que te pongas a pensar que si tú no crees en Cristo Jesús, tú estás condenado por la eternidad. Porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, en el nombre del más importante para Dios. El unigénito del Padre, Jesucristo, su Hijo. ¿Y cuál es la condenación? Juan 3:19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Y Él dijo que el que le sigue no andará en tinieblas. Si tú le sigues, hermano, si tú sigues los pasos de Jesús y estás amándole, obedeciendo su palabra, tú estás en la luz. Pero la condenación es que esa luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Amaron más las obras infructuosas de las tinieblas. Amaron más su placer en el pecado, su placer en el mundo. Lo amaron más. No quisieron dejar esos pecados. ¿Sí? Amaron más esos pecados. Amaron más las tinieblas que la luz. O sea, su corazón estaba puesto ahí. Y Dios viene y les alumbra con Cristo Jesús. Pero ellos no quieren venir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y no quieren que sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Se aleja de la luz. No sé si te has dado cuenta tú, hermano, que cuando estás con, por ejemplo, con la familia, con los amigos, o con algunos conocidos o diferentes personas, si tú practicas la verdad, eres de la luz y tu testimonio, tu vida refleja la vida de Cristo, y las personas que te conocen y ven como que empiezan a sentirse incómodos y empiezan a como que alejarse y empiezan a... ¿Por qué? Porque la santidad los confronta, hermano. La luz los confronta. Aborrecen la luz. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El apóstol Pablo por eso no se avergonzaba del Evangelio, porque él sabía y tenía la confianza y la certeza de que tenía un buen resultado. ¿Cuál era? La salvación de los pecadores. Por eso tú y yo, querido hermano, no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. Tenemos que conocerlo, amarlo, recordarlo cada día y anunciarlo. Anunciarlo, porque es poder de Dios. Poder de Dios, hermano. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, en ninguna otra persona hay salvación, hermanos. En ninguna otra. Déjame decirte, Buda no dio su vida, hermano. No lo hizo. Fue un gran pensador, un gran filósofo. Tenía muchos feligreses, fundó templos, conventos, y hasta la fecha hay. Pero él no dio su vida por ellos. Confucio, un gran pensador, filósofo, que estableció muchos escritos proverbiales, pero murió confundido. Él no dio su sangre. Mahoma, el profeta de Dios,
¿sí? Que dice que Dios, Alá, no tiene hijo. No resucitó. Alejandro Magno no puede darte un reino eterno, ¿no? El gran conquistador y uno de los hombres reyes más poderosos y emperadores más poderosos de la historia, Alejandro Magno, que fue usado en las manos de Dios para poder destruir a los imperios que estaban aquí entonces, no puede darte un reino eterno. Juan Pablo II no te puede dar de su espíritu, él está muerto. Fue uno de los papas más reconocidos en la historia. La Virgen María no está a la diestra de Dios, no intercede por nosotros, no puede hacerlo. Superman no puede darte el poder para vencer. Los Avengers o los Vengadores no pueden darte un multiuniverso o una tierra nueva donde mora la justicia. No pueden. No pueden. El dinero no puede comprarte el cielo. Y la ciencia no puede darte vida eterna. ¿Quién sí? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Nadie. De todas estas personas que te mencioné, nadie, y puede haber infinidad. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Él, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Solamente Él. Él es nuestro Salvador. Hermanos, por eso Pablo nos dice a nosotros: pronto estoy para anunciar el Evangelio a vosotros que también estáis en Reynosa, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tenemos algo muy preciado, hermanos, en nosotros. Si tú lo has recordado hoy, anúncialo. Anúncialo, hermano. Compártelo. Eso es lo que Dios quería compartirte hoy, hermano. Aquí leemos nuestro rostro, vamos a meditar en el siguiente canto. Eres nuestro Salvador, Jesús. La salvación te pertenece a ti, mi Dios. Y en ninguno, en nadie más, Señor. Solo en ti, Jesús. Amén. Venga tu Espíritu, Señor. Avivar, Señor, nuestro corazón. Venga tu luz, Señor, alumbrar lo más recóndito de nuestro corazón. Sacar lo que no debe estar ahí, Señor. Porque la salvación te pertenece a ti, Jesús. Bendito seas, Jesús. Ya que estás aquí, en la santa presencia de Dios, cuídate de partir sin su mensaje en tu corazón. Ya que estás aquí, en la santa presencia de Dios, cuídate de partir sin su mensaje en tu corazón. No te dejes mentir por el diablo y su razón,
porque solo hay un evangelio y solo hay un Cristo Salvador. Ya que estás aquí en la santa presencia de Dios, cuídate de partir sin su mensaje en tu corazón. No te dejes mentir por el diablo y su razón, porque solo hay un evangelio y solo hay un Cristo Salvador. Eres tú, Señor, nuestro Salvador Jesús. El día de hoy, Señor, danos ese espíritu de poder, ese espíritu de amor, Señor, ese espíritu de dominio propio, para no avergonzarnos de tu evangelio, Señor. Echa fuera en el nombre de Cristo, Padre, toda vergüenza, todo miedo, toda tentación, Señor, a la vergüenza, Dios. Y capacita, Señor, a tu pueblo, Señor, para anunciar tu evangelio, Señor. Ya que estás aquí en la santa presencia de Dios, cuídate de partir sin su mensaje en tu corazón. No te dejes mentir por el diablo y su razón, porque solo hay un evangelio y solo hay un Cristo Salvador. Ese eres tú, mi Dios. El Cristo eres tú, Señor. Danos de tu Espíritu, Señor, para poder lograrlo, Señor. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono y al Cordero de Dios toda la gloria a Jesús, toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. Él es nuestro Dios, Jesús. Te proclamamos como Señor de nuestras vidas. Él sea nuestro Dios, ahora y siempre. Él sea nuestro Dios, ahora y siempre. Él sea nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Él sea nuestro Dios, ahora y siempre.
siempre Él sea nuestro Dios. Ahora y siempre Él sea nuestro Dios. Ahora y siempre. Amén. Y los redimidos cantarán en poder y en unidad, y declararán toda la gloria, Señor, toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. A ti sea la gloria, Señor. Él sea nuestro Dios, ahora y siempre. Él sea nuestro Dios, ahora y siempre. Él sea nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Él sea nuestro Dios, ahora y siempre. 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 Amén. Sí, amén. Gracias por tu evangelio, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Alabado seas por siempre, Jesús. Tuya es la salvación, Señor Jesús. Toda la gloria sea para ti, Señor Jesús. Alabado seas por siempre, Señor. Quédate con nosotros, Dios. Danos el poder para anunciar tu evangelio, Señor. Amén, bendito Dios. Amén, Señor.